Era solo una camarera. Incluso conseguir que el hijo autista de un millonario, al que ni los mayores expertos de Barcelona podrían alimentar, comiera un plato de paella parece improbable, ¿verdad? Pero lo que ocurrió en esa lujosa mansión, tras pesadas puertas y pasillos silenciosos, cambió para siempre la vida de un hombre frío, un niño solitario y una mujer a la que todos preferían ignorar. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. El aire de Barcelona, habitualmente vibrante y lleno de vida, parecía denso y pesado en el impecable comedor del restaurante de Passeig de Gràcia esa tarde. El habitual murmullo de las conversaciones y el suave tintineo de los cubiertos contra la fina porcelana parecían silenciados por la angustia invisible que se cernía sobre la mesa de don Fernando Alcázar. Él, un hombre que manejaba imperios con la misma destreza con la que recorría las calles de la ciudad, se sentía impotente ante un pequeño plato de comida intacto. Sus ojos, acostumbrados a desentrañar complejas hojas de cálculo financieras y contratos millonarios, estaban fijos en Pablo, su hijo de 5 años, cuya obstinada negativa a comer era un reflejo de la constante batalla que libraban. Cada terapia costosa, cada especialista de renombre que había pasado por la vida del niño, había dejado en Fernando la misma amarga sensación de fracaso, una herida abierta que sangraba con cada comida. Ese momento, con Pablo nuevamente girando la cara y emitiendo sonidos de incomodidad, fue un golpe silencioso pero aplastante para su alma. Los camareros, adiestrados en el arte de la discreción y la eficiencia, pasaron junto a la mesa de Fernando con una velocidad casi imperceptible, como si la escena fuera un espectáculo íntimo que no debía ser presenciado por miradas indiscretas. Sin embargo, el universo tiene sus propias maneras de tejer destinos, y fue en medio de esta coreografía de servicio que Lucía Reyes, con su postura discreta y una sonrisa que denotaba una bondad inquebrantable, percibió el sufrimiento silencioso de Pablo y la desolación en cada fibra del ser de Fernando. Ella no era ajena a esos paisajes de desesperación. Su propia vida era un testimonio de luchas invisibles y superación diaria, un mosaico de sacrificios por la salud de su hermano. Su intuición, agudizada por su propia experiencia con Mateo, le dijo que este chico no era solo un cliente difícil, sino un alma en busca de una conexión que nadie había logrado establecer hasta entonces, y su corazón, que nunca se había permitido endurecerse ante el dolor ajeno, sintió una llamada urgente. Sin pensar en las normas de etiqueta ni en el estricto protocolo del restaurante, Lucía sintió una fuerza irresistible que la atraía a la mesa, una cadena invisible que la conectaba con ese pequeño ser en silenciosa agonía. El plato de paella, antes fuente de frustración, se convertía ahora en el escenario de un posible milagro. Se acercó, no con la formalidad de una camarera, sino con la quietud de quien comprende la complejidad de un mundo interior. Sus ojos, llenos de genuina empatía, se cruzaron con los de Pablo por un breve instante y comenzó a formarse una comunicación que trascendía las palabras. Fernando, acostumbrado a ver fracasar a profesionales de alto nivel, observaba la escena con una mezcla de escepticismo y una tenue chispa de esperanza en los ojos, sin atreverse apenas a respirar, temiendo que cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil vínculo que comenzaba a surgir. Lucía, con la delicadeza de quien comprende los matices de un universo sensorial, no forzó la interacción. Se arrodilló, poniéndose a la altura de Pablo, un gesto que rompió de inmediato la barrera invisible que lo rodeaba. Su mirada, siempre amable y cálida, no expresaba lástima sino aceptación incondicional. No preguntó, no presionó, simplemente comenzó a interactuar de una manera que Fernando nunca había presenciado en años de terapias y consultas con los especialistas más caros de Barcelona. Lucía, con una calma casi etérea,
Cogió un pequeño tenedor y, sin hacer ruido ni exigir contacto visual, empezó a jugar con un grano de arroz de la paella de Pablo, creando un pequeño dibujo, como si dibujara un secreto que solo ellos dos podían entender. Sabía que la clave no era la insistencia, sino la invitación, la creación de un espacio seguro donde la curiosidad superara la aversión, donde la comida dejara de ser una amenaza para convertirse en parte de un juego, un misterio por desentrañar. El silencio en la sala, ante reflejo de la tensión, ahora se llenaba solo con el suave y metódico sonido del tenedor de Lucía al tocar el plato. Pablo, quien momentos antes se había negado siquiera a mirar la comida, giró lentamente la cabeza, con la mirada fija en los movimientos rítmicos de la camarera. No había presión, solo una curiosidad que lo sacaba de su propio mundo. Lucía entonces, con una sonrisa casi imperceptible que se reflejaba en sus ojos, hizo un movimiento casi imperceptible, como invitando a Pablo a compartir un secreto. Tomó un grano de arroz y con un movimiento lento y calculado se lo llevó a la boca a Pablo, quien, para asombro y emoción contenida de Fernando, abrió la boca y lo aceptó. El acto, tan insignificante a los ojos de un observador casual, fue un terremoto en la vida de Fernando, un rayo de luz que atravesó años de oscuridad y desesperación, y la certeza de que, por fin, había encontrado a alguien que podía ver y alcanzar a su hijo de una manera que él, con toda su riqueza y poder, nunca había podido. Ese simple grano de arroz se convirtió en el símbolo de una esperanza renacida, de una conexión inesperada que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El comedor del restaurante, con su aroma a marisco y aceite de oliva, presenciaba un pequeño milagro. Las manos de Lucía, que momentos antes deslizaban bandejas y apilaban platos, ahora manejaban un tenedor con la delicadeza de un cirujano, o quizás de un artista. No solo había hecho comer a Pablo, lo había envuelto en un ritual privado, un ballet silencioso entre la comida y la aceptación. El niño, que para la mayoría de los adultos parecía un enigma indescifrable, respondía a cada gesto sutil de Lucía, a cada movimiento que no exigía, sino que invitaba. En cuestión de minutos, Fernando veía a su hijo, el pequeño Pablo, agarrar con fuerza la cuchara y, solo, llevarse un trozo de paella a la boca. El movimiento era torpe, lento, pero era suyo, impulsado por una conexión que escapaba a la lógica y la ciencia. Para Fernando era más que una comida. Era una declaración de posibilidad, un atisbo de un futuro que, en sus momentos más oscuros, casi había abandonado. Fernando, que parecía haber dejado de respirar, finalmente exhaló el aire que había estado conteniendo, un suspiro de alivio y pura incredulidad. Su voz, habitualmente imponente y segura, ahora salía casi como un susurro. «¿Cómo lo lograste?», preguntó, sin poder apartar la vista de la escena que se desarrollaba. La pregunta no era de desconfianza, sino de profundo asombro, como si presenciara la magia más inexplicable. Lucía, aún arrodillada junto a Pablo, levantó la vista. Sus ojos transmitían una sencillez cautivadora. No parecía consciente de la magnitud de su hazaña, ni del abismo de desesperación del que acababa de rescatar el corazón de un padre. Había una humildad en su respuesta que contrastaba violentamente con la grandeza de Fernando y el lujo del entorno. Su rostro, iluminado por una sonrisa cansada pero genuina, expresaba la familiaridad con las dificultades que solo la experiencia de la vida puede conferir. «Oh, señor, no fue nada fuera de lo común», respondió Lucía, sin artificio ni deseo de reconocimiento. La naturalidad de su voz fue como un bálsamo para Fernando, acostumbrado a la pompa y formalidad de un mundo de profesionales caros. Fue la sinceridad de su respuesta lo que lo atrapó para siempre, algo que no se compraba ni se enseñaba.
Continuó con la misma sencillez. Mi hermano menor también es autista. He aprendido algunas técnicas que le funcionan bien. En ese momento, las complejas capas de don Fernando Alcázar, el magnate, el hombre de poder e influencia, comenzaron a desentrañar. Solo quedaba un padre, un hombre que finalmente había encontrado un alma que comprendía el dolor y la singularidad de su hijo. La frase de Lucía, tan común en ella, resonó en Fernando como la más profunda de las revelaciones. Aquella joven, camarera en su restaurante, poseía un conocimiento y una sensibilidad que todos sus recursos no habían podido adquirir. Fernando, que ya no era un cliente observador, sino un hombre en busca de respuestas, observaba a Lucía con una intensidad que haría temblar a muchos, pero que pareció despertar en ella solo una serena comprensión. No debía de tener más de 25 años, con su sencillo uniforme del restaurante de lujo, su cabello oscuro recogido en una práctica coleta y su amable sonrisa que transmitía una calma que inexplicablemente se había ganado la confianza de Pablo. ¿Tienes estudios en esa área?, preguntó, con la voz aún teñida de incredulidad. El contraste entre la modestia de Lucía y la profundidad de su conexión con Pablo era sorprendente. Era como si la universidad de la vida, con sus duras y transformadoras lecciones, le hubiera otorgado un diploma que ningún centro académico podría igualar. Fernando sintió la urgencia de comprender, de desentrañar el secreto de esa rara habilidad, pues se dio cuenta de que allí, en medio del servicio de almuerzo, yacía la clave de la vida de su hijo. Lucía, sin apartar la mirada pero con una ligera vacilación, explicó su historia. Empecé a estudiar psicología, pero tuve que dejarla para después, cuando mi abuela enfermó. Sus palabras fueron directas, sin adornos, describiendo una dura realidad de sacrificios y prioridades. Una vida de decisiones difíciles, de sueños pospuestos en nombre de la responsabilidad familiar. Continuó, con un dejo de esperanza en la voz. Ahora estoy ahorrando para volver a estudiar. Mientras ayudaba a Pablo a sujetar mejor la cuchara, mostrando la misma paciencia que ella antes, Fernando absorbió cada palabra. No se trataba solo de la capacidad de Lucía para tratar con Pablo. Se trataba de la fortaleza de su carácter, su resiliencia ante la adversidad. Él, que vivía en un mundo de privilegios y comodidades, vio en Lucía una autenticidad y una determinación que rara vez encontraba en su círculo social. Aquella conversación en la mesa del restaurante, con un tenedor y un plato de paella como testigos silenciosos, le reveló a Fernando un universo de valores que él, en su búsqueda de soluciones complejas, había olvidado. Ese momento no fue solo el comienzo de una nueva etapa para Pablo, fue el despertar de una nueva perspectiva para Fernando, un reconocimiento de que las respuestas más valiosas a menudo provienen de los lugares más inesperados. En ese momento, en el sordo bullicio de la sala, con el tintineo de los tenedores y el aroma de la cocina impregnando el aire, don Fernando Alcázar sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: la llama pura y encantadora de la esperanza. Desde el diagnóstico de Pablo, una sombra que se extendía por sus vidas y se agudizaba con la enfermedad que se había llevado a su amada Sofía 3 años antes, se había recluido en una rígida y solitaria rutina. Su vida se dividía entre el vasto imperio de sus negocios y la ardua tarea de criar a un hijo con el que apenas podía comunicarse. Esa desconexión que lo corroía por dentro era un peso que ni siquiera toda su fortuna podía aliviar. Sin embargo, ver a Lucía allí con su sencillez y su don, desentrañando los códigos de Pablo con una naturalidad que parecía mágica, encendió una chispa, un atisbo de un futuro donde la comunicación y la alegría finalmente podrían florecer. Fue una sensación casi abrumadora,
Una promesa silenciosa que comenzó a tomar forma en su corazón. La urgencia de Fernando era palpable, pero se expresaba con la calma contenida de un hombre de negocios. Necesitaba más que una habilidad momentánea. Necesitaba una solución, un puente hacia el mundo de Pablo. Sacó su celular del bolsillo, un gesto automático para alguien acostumbrado a resolver problemas con un toque, y le preguntó a Lucía, con una formalidad que intentó en vano suavizar: «¿Cuál es su nombre completo, señorita?» «Lucía Reyes Sánchez», respondió ella, con la voz apenas alterada, incluso al notar el repentino cambio en el semblante del poderoso hombre de negocios. Sintió algo moviéndose en el aire, una corriente que la arrastraba hacia un destino desconocido. Fernando, tras anotar rápidamente su nombre, guardó el teléfono con una sonrisa apenas perceptible, que no llegó a sus ojos, pero que delató una satisfacción interior. «Quizás algo muy bueno haya sucedido, Lucía», dijo en voz baja. «No tienes idea de lo que este pequeño momento significa para ambos». Para Lucía, lo que había hecho fue simplemente un gesto natural, fruto de la empatía y la experiencia vivida con Mateo. No comprendía la magnitud del cambio que acababa de mover en la vida de esa familia. Para ella, era solo un día más de trabajo, un momento de conexión humana que, en su mundo, formaba parte de la rutina. Pero para Fernando, ese acto de bondad sin pretensiones había sido la primera luz en años de profunda oscuridad. Su mente, normalmente llena de números y estrategias de negocios, ahora estaba dominada por la imagen nítida de su hijo comiendo solo, una hazaña que la medicina y la riqueza no habían podido lograr. Esa noche, en su vasta mansión de las Lomas, un silencio inusual lo envolvía. Pablo, quien en los últimos meses había tenido dificultades para conciliar el sueño, ahora dormía plácidamente, un descanso que parecía transmitir la paz que Lucía había traído a la mesa. Fernando, sin poder sacarse la escena de la cabeza, estaba sentado en su despacho, con la pantalla del ordenador frente a él, sintiendo una abrumadora urgencia por saber más sobre aquella mujer que, en apenas unos minutos, había logrado lo impensable. El empresario, impulsado por una necesidad ineludible, sabía que necesitaba más información sobre Lucía, la camarera que había superado años de terapia e inversiones millonarias gracias a una simple conexión humana. Con un golpe en la puerta, entró en la habitación su asistente personal, Héctor, un hombre de confianza a quien Fernando siempre mantenía informado de sus asuntos más delicados. «Señor, le traje la información que me pidió sobre la chica del restaurante», dijo Héctor, entregándole una discreta carpeta. Fernando tomó el documento, recorriendo rápidamente las líneas con la mirada, absorbiendo cada detalle como si fuera la parte más importante de sus negociaciones. Lucía Reyes Sánchez, de 24 años, nació en un pueblo del interior de Cataluña. Llegó a Barcelona a los 18 años para estudiar psicología, pero tuvo que suspender su carrera en tercer año cuando su abuela, quien la había criado tras la marcha de sus padres, enfermó gravemente. Llevaba poco más de un año trabajando en el restaurante El Sabor de Gratia, sin antecedentes penales ni deudas significativas, salvo por préstamos estudiantiles parcialmente pagados. Fernando sintió que cada detalle confirmaba la intuición que había tenido. «¿Eso es todo?», preguntó Fernando, con un dejo de decepción en la voz, como si esperara algo más revelador, algo que justificara la profundidad de su conexión con Pablo. Héctor, acostumbrado a la perspicacia de su jefe, completó la información, consciente de que Fernando siempre buscaba la verdad tras las apariencias. «Bueno, es conocida en el restaurante por su trato atento con los clientes. Nunca ha tenido problemas de disciplina», explicó el dependiente. Y entonces llegó el detalle que consolidó la convicción de Fernando. «Y descubrí algo interesante, señor. Desarrolló, por su cuenta, un método de comunicación para niños autistas, inspirado en la experiencia con su hermano,
Incluso presentó un trabajo sobre ello en la universidad antes de dejar su carrera. Fernando Alcázar se recostó en su sillón de cuero, pensativo. Su instinto emprendedor, afinado por décadas de éxito, rara vez lo engañaba, y algo en esa camarera había captado su atención de una manera que iba mucho más allá de la gratitud por lo que había hecho por Pablo. Lo cierto es que no fue solo el hecho de que Lucía hubiera logrado que Pablo comiera solo lo que impresionó a Fernando. Fue la naturalidad con la que trató a su hijo. No había nada de la rigidez habitual de los especialistas, ni la mirada de lástima que estaba acostumbrado a recibir de todos los que se acercaban a Daniel. Lucía veía a Pablo no como un diagnóstico, sino como una persona con sus propias particularidades y ritmos. Esa ausencia de prejuicios fue un soplo de aire fresco en un mundo asfixiado por las etiquetas. Fernando reflexionó un largo momento. El silencio de la noche en su vasta mansión era el único testigo de sus pensamientos. Finalmente rompió el silencio, su voz cargada de una nueva y firme determinación. «Héctor, quiero que la invites formalmente para que venga aquí como consultora para ayudar con Pablo», dijo con la autoridad de quien no acepta un no por respuesta. «Ofrécele una remuneración generosa, algo que no pueda rechazar, algo que la libere de sus preocupaciones financieras y le permita dedicarse por completo a mi hijo, pues él la necesita más que nadie». De Héctor, hombre cauteloso por naturaleza y acostumbrado a lidiar con los vaivenes del mundo empresarial, no pudo evitar expresar su sorpresa y, quizás, un atisbo de escepticismo. «¿Está seguro, señor? Apenas conocemos a esta chica», preguntó con voz educada, pero con un dejo de aprensión. Fernando, sin embargo, permaneció imperturbable. La conexión que Lucía había establecido con Pablo era algo que nunca antes había visto, algo que trascendía la lógica y la experiencia. Para él era un presagio, una promesa. Sus ojos, que antes solo reflejaban el peso de la responsabilidad y el dolor, ahora brillaban con renovada determinación. «Estoy seguro, Héctor. Pablo conectó con ella de una manera que nunca antes había visto», respondió Fernando con una voz llena de convicción inquebrantable. «Y estoy dispuesto a intentar lo que sea para ayudar a mi hijo, cualquier cosa que traiga un atisbo de normalidad y felicidad a su vida. El dinero, los riesgos, nada de eso importa cuando la felicidad de Pablo está en juego». Lo que Fernando desconocía era que su madre, doña Inés Alcázar, matriarca de la familia que había gobernado con mano de hierro el vasto imperio financiero desde la prematura muerte de su padre, no vería con buenos ojos la entrada de un desconocido en sus vidas. Para Inés, la fortuna y el legado familiar eran sagrados, y cualquiera que se acercara, sobre todo de un origen social diferente, era visto con recelo y escepticismo. Era una mujer de firmes convicciones, sobreprotectora con su nieto y, por naturaleza, desconfiada de los desconocidos, sobre todo de aquellos que provenían de fuera de su círculo íntimo. Además, Lucía arrastraba un pasado más complejo de lo que su perfil superficial sugería. Un pasado de dolor y desilusión que le había enseñado a temer involucrarse profundamente con personas poderosas. Había construido barreras para protegerse, para mantener la distancia de un mundo que sabía que podía ser cruel y despiadado, y la oferta de Fernando, por muy tentadora que fuera, representaba una inmersión en ese universo de incertidumbre. A la mañana siguiente, en Iztapalapa, un barrio que contrastaba marcadamente con el lujo de l'Eixample, Lucía comenzó su día como de costumbre. 2 autobuses la llevarían desde su pequeño apartamento, compartido con una compañera de piso, al restaurante de Passeig de Gràcia. El trayecto diario era un ritual de transición entre 2 mundos. Sin embargo, sus pensamientos estaban fijos en el chico al que había ayudado el día anterior, el pequeño Pablo. Le recordaba a Mateo, su hermano, ahora de 17 años,
que vivía con una tía en un pequeño pueblo catalán tras la muerte de su abuela, a quien Lucía había dedicado parte de su juventud. El recuerdo de Pablo, con su dulzura y vulnerabilidad, sacaba a la luz la eterna preocupación por Mateo, la búsqueda constante de tratamientos que aliviaran sus crisis y le brindaran una mejor calidad de vida. Cada gesto de ayuda a Pablo era, de alguna manera, un gesto de amor y esperanza extendido a su propio hermano, un espejo de la lucha que vivía a diario. Apenas había cruzado la puerta trasera del restaurante cuando su compañera de trabajo, Lucía, se le acercó con expresión apremiante. «Carmen, el gerente quiere hablar contigo», dijo con tono serio, «y parece importante». Un profundo suspiro escapó de los labios de Lucía mientras se dirigía a la oficina del señor Ramírez, el gerente del restaurante. Sabía que había roto el protocolo, que sentarse a la mesa con un cliente era una grave transgresión, pero no se había resistido. La imagen del sufrimiento de Pablo y la desolación en los ojos de Fernando habían sido más fuertes que cualquier regla. Su corazón, aún apesadumbrado por el recuerdo, no lamentaba el acto de bondad, aunque pudiera costarle el trabajo. Estaba lista para afrontar las consecuencias, porque su conciencia estaba tranquila, guiada por una brújula interna de compasión y humanidad que era más valiosa que cualquier regulación o reprimenda corporativa. «Señorita Reyes Sánchez», comenzó el señor Ramírez, ajustándose las gafas sobre el puente de la nariz, con la voz cargada de la formalidad de quien necesita imponer su autoridad. Sostenía un formulario de queja en la mano y su expresión era de fastidio, dividida entre la reprimenda necesaria y un toque de curiosidad. «Ayer recibí una queja sobre su comportamiento. La política del restaurante es clara en cuanto al contacto con los clientes. Sabe que no permitimos que los empleados se sienten a la mesa ni se involucren demasiado personalmente». Lucía sintió un nudo en el pecho al reconocer la transgresión que le oprimía el corazón. Estaba a punto de disculparse, de explicar la urgencia del momento, el dolor que la había llevado a romper las reglas. Pero el gerente, con un gesto brusco de la mano, la interrumpió antes de que pudiera articular palabra, como si lo que viniera a continuación fuera aún más importante que la queja en sí. «Entiendo, señor Ramírez, pero ese chico estaba enfadado y yo…», intentó argumentar Lucía, pero el gerente la interrumpió de nuevo, con una voz ahora de sorpresa contenida. «No he terminado, señora Reyes Sánchez», dijo, levantando la mano para indicar que la interrupción no era bienvenida. Entonces reveló lo que realmente pesaba en la balanza. «También recibí una llamada del equipo del señor Fernando Alcázar esta mañana». El nombre del poderoso empresario flotaba en el aire, con un aura de importancia que Lucía no pudo ignorar. Sintió un escalofrío en la espalda. La incertidumbre de lo que vendría después le oprimía el estómago. La queja, que antes parecía el centro de la reunión, de repente se volvió insignificante cuando se mencionó a don Fernando. La llamada, evidentemente, no era para quejarse, sino para elogiar o, quizás, para hacer una propuesta inesperada. El gerente abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre, sellado con un discreto escudo de armas, pero que destilaba la sofisticación de una familia tradicional barcelonesa. «Me pidió que le diera esto», explicó, entregándole el sobre a Lucía. La formalidad del gesto, la forma en que se entregó el papel con cuidado, ya indicaban que no se trataba de una simple carta de agradecimiento. «Es una invitación a una entrevista en su residencia», continuó el señor Ramírez, y luego añadió, en un tono que demostraba la autoridad del remitente, «y dejó claro que está libre de trabajo durante el tiempo que sea necesario para cumplir con este compromiso, sin ningún prejuicio». Lucía tomó el sobre con las manos ligeramente temblorosas. La textura del papel y el emblema dorado con las iniciales F.A., Fernando Alcázar, en relieve, parecían cargar con el peso de un mundo que apenas conocía. Una puerta que nunca imaginó que existía
se abría ante ella, una invitación a un universo de posibilidades e incertidumbres. Lucía, aún con el sobre en la mano y el pulso acelerado, interrogó al gerente con una voz que apenas disimulaba su sorpresa. «¿Quién es exactamente este cliente, señor Ramírez?», preguntó, intuyendo que tras esa invitación se escondía algo mucho más importante. La mención de su liberación del trabajo era un privilegio inusual, y la urgencia en la voz de Fernando, incluso filtrada por la formalidad del gerente, indicaba la importancia del hombre. El señor Ramírez, por su parte, pareció sorprendido por la ignorancia de Lucía. «Por Dios, señorita, ¿no reconoció a Fernando Alcázar?», exclamó con una mezcla de incredulidad y admiración. La figura de don Fernando era imponente. Su imagen aparecía en las revistas de negocios. Su influencia era palpable en las calles de Barcelona. El gerente continuó, como si revelara un gran secreto. «Es el dueño del grupo Alcázar, una de las constructoras más grandes del país. Es millonario, figura habitual en las revistas de negocios y, por lo que tengo entendido, quiere contratarte para que le ayudes con su hijo». El impacto de la revelación golpeó a Lucía como un puñetazo en el estómago. Un millonario, un hombre con un poder que apenas podía comprender. Una oleada de incomodidad la invadió. Siempre había evitado involucrarse demasiado con clientes, especialmente con los ricos y poderosos, porque su experiencia vital, forjada en la calle y en las dificultades, le había enseñado que la gente con dinero a menudo creía que podía comprar cualquier cosa, incluso a personas, y que la dignidad podía erosionarse fácilmente con favores y dependencias. El recuerdo de su pasado, de una situación en la que casi lo perdió todo por confiar en alguien con poder, la hizo retroceder internamente. La invitación, que antes le había parecido una oportunidad brillante, ahora se presentaba como un precipicio, un salto a un mundo donde las reglas eran diferentes y los riesgos mucho mayores. Su corazón, antes oprimido por la esperanza, ahora se sentía oprimido por el miedo y la cautela. La cautela de Lucía, aunque comprensible, era casi un reflejo condicionado. «¿Cuándo será esa entrevista?», preguntó con la voz aún algo vacilante, pero con un dejo de determinación que le impidió sucumbir por completo al miedo. El gerente, sin embargo, ya tenía una sonrisa calculadora en el rostro, viendo en esto una oportunidad no solo para Lucía, sino para el propio restaurante, una valiosa conexión con el poderoso grupo Alcázar. «Un conductor vendrá a recogerte esta tarde a las 2», respondió con una voz llena de falsa informalidad que no engañó a Lucía. Añadió con tono de consejo, pero en realidad imponiendo una expectativa. «Esto podría ser muy bueno para el restaurante, Lucía, y para ti también, por supuesto». La presión subyacente era clara. Lucía era ahora una embajadora, y su éxito no solo sería suyo, sino un activo para el establecimiento. Al salir de la oficina del gerente, Lucía se encontró en medio de un pasillo donde todos sus compañeros la observaban con curiosidad. La noticia, como un reguero de pólvora, se había extendido rápidamente por el restaurante. Susurros y miradas la seguían, y Lucía sentía el peso de la expectación sobre sus hombros. Lucía, su compañera de trabajo, fue la primera en acercarse, con los ojos abiertos y la emoción contenida. «¿Qué ha pasado?», preguntó, con una voz que casi sonaba a chisme. «¿Es cierto que vas a trabajar para Fernando Alcázar?». Lucía sintió una mezcla de incomodidad y sorpresa. No sabía qué decir, porque la magnitud de lo que estaba a punto de suceder aún no se había materializado del todo en su mente. El nombre Fernando Alcázar parecía resonar por los pasillos, un recordatorio constante de la magnitud de la situación en la que se encontraba. «Todavía no sé ni de qué se trata», respondió Lucía, guardando el sobre en su bolso como si quisiera proteger el secreto que contenía o quizás a sí misma de la curiosidad ajena. Intentó minimizar lo sucedido, intentando convencerse de que era algo sencillo, cotidiano.
Acabo de ayudar a un chico que tenía problemas para comer, dijo, con una sencillez genuina, pero que a sus compañeros les parecía irreal. Lucía, sin embargo, no lo dejó pasar fácilmente. Un chico que resulta ser hijo de uno de los hombres más ricos de Barcelona, exclamó con los ojos brillantes ante la idea de ascender socialmente. Chica, esta es tu oportunidad de salir de aquí y volver por fin a la universidad. La presión para aceptar, para aprovechar la oportunidad de cambiar de vida era inmensa. Lucía, sin embargo, se limitó a sonreír, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Su corazón, a pesar de la lógica irrefutable, estaba oprimido. Lucía realmente quería ayudar a Pablo. La conexión que había sentido con él era pura, desinteresada, un eco de su propia experiencia con Mateo. Pero el miedo a lo que pudiera suceder si entraba en el mundo de esta poderosa familia era una pesada carga. La última vez que confió en alguien con dinero e influencia, casi lo perdió todo, incluida su dignidad. El amargo recuerdo de esa experiencia traumática la perseguía como un fantasma, susurrándole advertencias de peligro y desilusión. Sabía que el dinero podía ser un señuelo, una trampa, y que la libertad que tanto anhelaba podía verse fácilmente comprometida. La posibilidad de volverse dependiente, de que su vida fuera controlada por fuerzas superiores a ella, era un miedo constante. Querido oyente, si te está gustando la historia, no olvides darle a me gusta y sobre todo suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a seguir compartiendo historias conmovedoras e inspiradoras como esta, que nos conectan con la humanidad y la capacidad de superación. Tu interacción es esencial para que podamos llegar a más personas con narrativas que conmueven y nos hacen reflexionar sobre las complejidades de la vida y las trayectorias de cada uno. Ahora, sigamos profundizando en el viaje de Lucía y Fernando y descubramos los próximos pasos en este camino inesperado que el destino les ha trazado, lleno de giros y lecciones que desafiarán sus convicciones y los llevarán a una nueva comprensión de lo que realmente importa. A las 2 de la tarde, la imponente silueta de un Mercedes-Benz negro con cristales tintados esperaba a Lucía en la puerta del restaurante. El coche, ostentoso símbolo de poder y riqueza, atraía las miradas curiosas de los transeúntes y sobre todo de los demás empleados de El Sabor de Gracia, que se asomaban discretamente por las ventanillas. Aquel vehículo, que para algunos representaba la ascensión, para Lucía era un portal a un mundo que siempre había intentado mantener a distancia. El conductor, un hombre de mediana edad con expresión seria pero respetuosa, se acercó a ella. «¿Señorita Reyes Sánchez?», preguntó. «Soy Roberto, el chofer del señor Alcázar. Estoy aquí para llevarla a su residencia». Lucía asintió, sintiéndose extrañamente fuera de lugar con su uniforme de camarera. No había tenido tiempo de ir a casa a cambiarse, y la sencillez de su ropa contrastaba marcadamente con el lujo que la aguardaba. «Soy un poco inapropiada para una entrevista», comentó Lucía señalando su uniforme, en un intento de romper el hielo y quizás justificar su apariencia. Roberto, sin embargo, respondió con una leve sonrisa comprensiva. «No se preocupe, señorita. El señor Alcázar fue muy claro al decir que no serían necesarias las formalidades. Él valora la autenticidad por encima de todo». Esa frase, dicha con tanta naturalidad por un hombre acostumbrado a los rigores de la etiqueta, sorprendió a Lucía. Reveló una faceta de Fernando que no esperaba, una franqueza que parecía contradecir la imagen de magnate frío y distante que proyectaba. Fue un pequeño alivio, una señal de que quizás este nuevo mundo no era tan impenetrable como ella había imaginado. Mientras conducían, Barcelona fue cambiando gradualmente. Sus calles estrechas y encantadoras dieron paso a avenidas más anchas y arboladas al acercarse a Las Lomas, el barrio más exclusivo de la ciudad.
Edificios comerciales y apartamentos urbanos dieron paso a suntuosas mansiones, ocultas tras altos muros y elaboradas puertas, como fortalezas de otro tiempo. Lucía observaba cómo el paisaje cambiaba con cada kilómetro. El contraste entre su mundo y el de Fernando se hacía más pronunciado. Era la primera vez que visitaba esa parte de la ciudad, un universo paralelo de privilegio y ostentación. ¿Es tu primera vez en las lomas?, preguntó Roberto, notando la curiosidad en sus ojos. Sí, respondió ella simplemente sin adornos. Nunca he tenido ningún motivo para venir a esta parte de la ciudad. Roberto, el conductor, continuó describiendo la casa de Fernando, añadiendo capas a la complejidad de la familia Alcázar. El señor Alcázar vive en una de las fincas más grandes de la zona, dijo, y entonces llegó un detalle conmovedor que Lucía no esperaba. La casa principal fue diseñada por su difunta esposa, que era arquitecta. Lucía sintió una punzada de curiosidad y al mismo tiempo compasión. Recordó no haber visto a ninguna figura materna con Pablo en el restaurante, y la información llenó un vacío. ¿Es viudo?, preguntó con la voz más suave. Sí, doña Sofía nos dejó hace 3 años, respondió Roberto con un tono que revelaba la tristeza de su pérdida. Fue una gran pérdida para todos, especialmente para el pequeño Pablo. Enfermó poco después de su diagnóstico. La revelación de la pérdida de Sofía impactó a Lucía de forma inesperada, aportando una nueva dimensión de comprensión a la angustia de Fernando. La punzada de compasión que sintió fue profunda y genuina. Perder a una madre a tan temprana edad, especialmente para un niño como Pablo, que ya enfrentaba tantos desafíos para comprender el mundo, debió haber sido devastador. La imagen de Pablo, tan frágil y vulnerable, se mezclaba ahora con el dolor de un padre que había perdido a su pareja y que, solo, soportaba el peso de una inmensa responsabilidad. La tristeza de Roberto, evidente en su tono, confirmó la profundidad de ese duelo familiar. Lucía, en su silencio, pudo ver la soledad tras la fortuna de Fernando, una soledad que ni todo el lujo de Barcelona podía colmar. Finalmente, el Mercedes-Benz negro se detuvo frente a una imponente verja, una obra de arte de hierro forjado que parecía albergar los secretos de la mansión. Tras una breve comprobación por intercomunicador, las puertas se abrieron lentamente, revelando una larga avenida bordeada de árboles bien cuidados y un paisaje que parecía sacado de una postal. Al final del sinuoso camino, la mansión de estilo contemporáneo se alzaba imponente y elegante, con grandes ventanales que reflejaban el cielo de Barcelona y líneas arquitectónicas depuradas que denotaban un diseño sofisticado. «Ya llegamos, señorita», anunció Roberto, aparcando el coche cerca de la entrada principal. Lucía bajó del vehículo, sintiéndose empequeñecida por la grandeza del lugar. Esto no era solo una casa, era un mundo aparte, un santuario de riqueza e historia al que estaba a punto de entrar. En la puerta principal, una mujer de unos 50 años, vestida con ropa modesta pero a la vez elegante, esperaba. Su sonrisa era cálida, casi un bálsamo para el creciente nerviosismo de Lucía. «Bienvenida, señorita Reyes Sánchez», dijo con voz suave y acogedora. «Soy Mercedes, la ama de llaves. El señor Alcázar la espera en su despacho y Pablo está en su sesión de terapia ocupacional». Mercedes, con la naturalidad de quien conoce cada rincón de esa vasta propiedad, condujo a Lucía a través de un impresionante vestíbulo con techo de doble altura y una escalera curva que conducía al segundo piso. Las paredes estaban decoradas con obras de arte que Lucía, aunque no era una experta, reconoció como obras de reconocidos artistas mexicanos y españoles, testimonio del buen gusto y la cultura de la familia Alcázar. «Es una casa hermosa», comentó Lucía, tratando de ocultar el nerviosismo que la embargaba. La belleza del lugar era innegable, pero también abrumadora.
un recordatorio constante de la distancia entre su mundo y este. Mercedes, la ama de llaves, respondió con un tono de nostalgia que suavizó la formalidad de la habitación. Doña Sofía tenía un gusto impecable, dijo. Se esmeró en resaltar el arte nacional en cada detalle de la decoración, transformando esta casa en una verdadera galería de arte y un hogar acogedor, a pesar de su grandeza. La mención de Sofía, su difunta esposa, trajo un toque humano a este gran entorno, un recordatorio de la mujer que había dado vida y alma a este espacio. Lucía podía sentir la presencia de Sofía en esas paredes, en los muebles, en las obras de arte, como si su esencia aún impregnara el aire de la casa. Al llegar a una puerta de madera oscura al final de un pasillo, Mercedes llamó suavemente. «Señor Alcázar, aquí está la señorita Reyes Sánchez», anunció. «Pase», respondió una voz grave al otro lado, la misma voz que Lucía había oído en el restaurante, pero ahora en un ambiente que amplificaba su autoridad. Mercedes abrió la puerta e hizo un gesto a Lucía para que entrara. La oficina era un espacio espacioso, con estanterías que cubrían toda una pared, testimonio de la pasión de Fernando por el conocimiento. Un imponente escritorio se encontraba junto a unas ventanas que daban a un jardín impecablemente cuidado, y una zona de estar con sofás de cuero invitaba a la relajación. Fernando Alcázar estaba de pie junto a la ventana, mirando al exterior, con una postura discreta pero incuestionable, incluso sin la vestimenta formal que había llevado al restaurante. Al oír cerrarse la puerta, Fernando se giró para encarar a Lucía. Vestía una camisa azul claro con las mangas arremangadas hasta los codos y pantalones oscuros. Sin el atuendo formal del restaurante, parecía más joven, menos intimidante, aunque su postura aún desprendía una autoridad innata. «Señorita Reyes Sánchez, gracias por venir», dijo acercándose a saludarla. «Siéntase como en casa, por favor». Lucía estrechó su mano extendida, sorprendida por la firmeza del gesto. Su apretón era firme, directo, sin la distancia habitual de un hombre de su posición. «Gracias por la invitación, señor Alcázar, pero confieso que estoy un poco confundida con el motivo», respondió ella con la sinceridad que la caracterizaba. No había lugar para juegos ni disimulos en su forma de ser, y ella necesitaba comprender qué le esperaba en este mundo tan diferente al suyo. Ese momento, con el silencio de la oficina y la mirada de Fernando fija en ella, fue una invitación a la transparencia, a la honestidad, algo que Lucía valoraba por encima de todo. Fernando señaló los sofás, invitándola a sentarse, un gesto que rompió un poco la formalidad del momento. Se acomodó en el sofá de enfrente y su voz, aunque seguía seria, se suavizó. «Creo que es demasiado modesta para comprender el impacto que tuvo ayer», empezó, con la mirada fija en ella. «Lo que hizo con Pablo fue extraordinario, algo que hacía tiempo que no veíamos y que nos llenó de una esperanza que ya habíamos perdido». Lucía, intentando restarle importancia a la situación, respondió con la sinceridad que la caracterizaba. «Fue solo un momento de conexión, señor Alcázar», dijo, como si lo que había hecho fuera algo trivial, casi rutinario. Los niños con autismo suelen responder bien cuando se les aborda según sus necesidades, cuando se respeta su espacio y su tiempo. No hay nada mágico en ello, solo comprensión y paciencia, algo que la mayoría de la gente no ofrece. «Puede que te parezca sencillo, pero para nosotros fue revolucionario», respondió Fernando, con la intensidad de su mirada revelando la profundidad de su emoción. «Pablo no deja que nadie se le acerque fácilmente, y mucho menos que se alimente de alguien que no sea yo o, en contadas ocasiones, de la empleada del hogar. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados, psicólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, todos ellos los mejores de Barcelona. Ninguno ha logrado establecer una conexión tan inmediata y efectiva como la tuya. En minutos rompiste barreras que años de terapia intensiva
ni siquiera habían tocado. Eso no es modestia, es una habilidad excepcional, un don, algo que el dinero no puede comprar y que la ciencia aún no puede explicar. Por eso estás aquí, Lucía, y por eso necesito que ayudes a mi hijo. Fernando se levantó y se dirigió a su escritorio, tomando una carpeta cuidadosamente organizada, indicio de que se había preparado para esta conversación y había investigado a fondo. He oído que estudiaste psicología y desarrollaste tu propio método de comunicación para niños autistas, continuó, con la mirada fija en Lucía, evaluando cada reacción. Y también que dejaste la universidad para cuidar a tu abuela. Lucía sintió una mezcla de incomodidad y sorpresa. La cantidad de información que Fernando tenía sobre su vida personal era aterradora, casi invasiva. La hizo retroceder, recordándole que, a pesar de la amabilidad del momento, estaba en presencia de un hombre con recursos ilimitados, capaz de descubrir secretos con la misma facilidad con la que cerraba tratos. ¿Cómo se enteró de todo esto?, preguntó Lucía, intentando sonar neutral, pero con un dejo de acusación en la voz. La sensación de que su vida quedara expuesta, de que sus vulnerabilidades se revelaran, era incómoda. Fernando, sin embargo, no dudó en responder. Su franqueza desarmó cualquier intento de evasión. «Tengo recursos, señorita Reyes Sánchez», respondió sin rodeos. «Y cuando se trata del bienestar de mi hijo, no dudo en usarlos, en hacer todo lo posible para asegurar la mejor ayuda posible. La privacidad para mí es secundaria cuando la felicidad de Pablo está en juego. Necesitaba saber quién era usted, de dónde provenía su capacidad y si había algo que pudiera comprometer la seguridad y el progreso de mi hijo. Creo que es comprensible. ¿No cree?». Lucía eligió sus palabras con cuidado, midiendo el impacto de cada una. «Entiendo su preocupación por su hijo, señor Alcázar», dijo, reconociendo la legitimidad de su petición, pero sin descuidar su propia dignidad. «Pero sigo sin entender qué espera de mí. No soy terapeuta profesional ni tengo los títulos que tiene su equipo de especialistas. Temía que su propuesta fuera una forma de caridad encubierta, algo que la haría sentir en deuda y comprometida». Fernando, sin embargo, volvió a sentarse, inclinándose ligeramente hacia adelante, con una postura ahora más relajada, casi confidencial. El ambiente en la oficina parecía más ligero, menos tenso, como si las formalidades se fueran desvaneciendo poco a poco. «Me quiero ofrecerle un trabajo, señorita Reyes Sánchez», dijo Fernando directamente, con voz firme y llena de convicción, «como acompañante terapéutica de Pablo». Y entonces reveló la parte de la propuesta que la dejó atónita, con palabras que resonaron en el silencio de la oficina. «Con un sueldo 5 veces superior al que gana actualmente, más prestaciones como seguro médico, apoyo para la vivienda y, si lo desea, financiación para terminar sus estudios universitarios». «Esto no es caridad, Lucía. Es un reconocimiento de su valor, del don que posee y de la transformación que ya ha comenzado a operar en la vida de mi hijo». La generosidad de la oferta era abrumadora, casi irreal, pero Lucía comprendió que la propuesta no era solo económica, era una invitación a un nuevo camino, a una nueva vida. Lucía parpadeó, atónita ante la propuesta, que parecía irreal en su magnitud. Las palabras de Fernando le daban vueltas en la cabeza. El contraste entre su realidad y lo que le ofrecían era evidente. «Señor Alcázar, no tengo la titulación formal para esto», respondió, sintiéndose repentinamente abrumada por la responsabilidad que implicaba la oferta. «No terminé la universidad, no tengo ninguna certificación reconocida, no sería ético aceptar un puesto que requiere tantas cualificaciones». Fernando, sin embargo, la interrumpió con una convicción que no dejaba lugar a dudas. «Tienes algo más valioso, Lucía,
una conexión natural con mi hijo y experiencia práctica con tu hermano, dijo. Los títulos pueden venir después, si quieres. Lo que me interesa es la habilidad que ya has demostrado, la capacidad de ver y llegar a Pablo de una manera que nadie más ha podido. Lucía eran genuinas y sintió que se le aceleraba el corazón ante la perspectiva de regresar finalmente a la universidad, un sueño que había pospuesto durante mucho tiempo. No sé si sería ético aceptar un puesto para el que no estoy cualificada formalmente, argumentó Lucía, aunque la tentación era inmensa. Fernando la observaba con interés, no acostumbrado a que lo rechazaran. Su experiencia en el mundo empresarial le había enseñado que la mayoría de la gente aceptaría una oferta tan generosa. Su preocupación ética es admirable, señora Reyes Sánchez, dijo con una leve sonrisa. Pero déjeme ser claro. Usted no reemplazaría a los profesionales que ya sirven a Pablo. Sería un complemento, alguien que podría tender un puente entre él y el mundo, y por supuesto, entre él y su padre, que tanto anhela esa conexión. La última frase de Fernando, pronunciada con inesperada vulnerabilidad, conmocionó profundamente a Lucía. Por un instante, el poderoso empresario dio paso a un padre que simplemente no sabía cómo conectar con su propio hijo, un hombre que buscaba desesperadamente ayuda no para un negocio, sino para el alma de su familia. Esa grieta en la armadura de Fernando reveló una humanidad que Lucía no esperaba encontrar. Era un dolor familiar, una lucha que comprendía en su propia vida. La escena, la vulnerabilidad del hombre que poseía tanto, la golpeó con fuerza, y la formalidad que había intentado mantener comenzó a desmoronarse. Sintió una punzada de compasión que trascendió cualquier barrera de clase o riqueza. Me gustaría conocer mejor a Pablo antes de tomar ninguna decisión, dijo finalmente Lucía, con la voz más suave, sintiendo que no podía apresurarse. Unos minutos de interacción en el restaurante no son suficientes para saber si realmente puedo ayudarte de forma consistente y duradera. Fernando, un hombre acostumbrado a que sus propuestas fueran aceptadas al instante, asintió, con una sonrisa discreta y casi imperceptible en su rostro. Comprendió la cautela de Lucía y de alguna manera eso la hacía aún más confiable a sus ojos. Eso se puede arreglar, respondió poniéndose de pie. De hecho, la sesión de terapia ocupacional de Pablo debería estar terminando ya. ¿Te gustaría acompañarlo a tomar su refrigerio? Suele ser un momento difícil. Esa invitación, tan simple, era en realidad una prueba, una oportunidad para que Lucía demostrara, una vez más, su capacidad para conectar. Lucía asintió y siguió a Fernando fuera de la oficina hacia los pasillos de la mansión. Mientras caminaban, observó con más detalle la decoración de la casa del Alcázar. No era solo un lujo ostentoso, sino una residencia que contaba una historia. Había fotos familiares. Un Fernando más joven junto a una hermosa mujer de cabello castaño y una sonrisa brillante. Presumiblemente Sofía, su difunta esposa. Fotos de Pablo de bebé y algunas de Fernando con una elegante dama que parecía ser su madre, doña Inés. Cada retrato era un fragmento de vida, un pedazo de la historia de esa familia que ahora comenzaba a conocer. La mansión parecía revelar lentamente sus capas, mostrando que detrás de la fachada de riqueza y poder yacían vidas complejas, marcadas por alegrías y pérdidas, como la suya. Llegaron a una sala amplia y bien iluminada, claramente adaptada a las necesidades de Pablo. Era un espacio diseñado para la comodidad y el desarrollo del niño, con diversos recursos sensoriales, como luces tenues que se ajustaban a diferentes sensibilidades, distintas texturas en las paredes y muebles hechos a medida para él. Una joven guardaba el material terapéutico mientras Pablo estaba sentado en un rincón, absorto en una tableta. «Buenas tardes, doctor Ramos», saludó Fernando con voz suave.
pero con la autoridad de alguien responsable. ¿Qué tal su sesión de hoy? La terapeuta, una mujer de aspecto profesional, respondió con una sonrisa. Muy productiva, señor Alcázar. Trabajamos la motricidad fina y Pablo mostró un progreso significativo, superando las expectativas. El doctor Ramos notó la presencia de Lucía y la miró con curiosidad, con un dejo de sorpresa y quizás una ligera cautela en sus ojos. Fernando, percibiendo el cuestionamiento silencioso, se presentó. Se llama Lucía Reyes Sánchez, dijo, sin dejar lugar a dudas. Es una consultora que nos está ayudando con nuevos enfoques para Pablo, aportando una nueva perspectiva a nuestro trabajo. El doctor Ramos le extendió la mano con una sonrisa profesional, pero sus ojos revelaban la desconfianza que suelen sentir los especialistas ante intervenciones desestructuradas. Mucho gusto, siempre es bueno tener más apoyo en el equipo, dijo, aunque su tono sutilmente sugería lo contrario. Era el choque entre la formalidad académica y la autenticidad de la experiencia, una dicotomía con la que Lucía ya estaba familiarizada. Bueno, ya terminé por hoy. La merienda de Pablo está lista en la mesa, como siempre, dijo la terapeuta, apresurándose a despedirse. La rapidez con la que se marchó, dejando solos a Fernando, Lucía y Pablo, fue una clara indicación de su incomodidad con la presencia del consultor sin credenciales formales. Lucía notó la tensión, pero no se dejó perturbar. El niño permaneció concentrado en su tableta, ajeno a la dinámica de los adultos, inmerso en su propio mundo de juegos educativos. Pablo suele distraerse con sus juegos educativos, explicó Fernando en voz baja, con un tono que revelaba la dificultad de sacarlo de ese estado de concentración. Es difícil sacarlo de ahí para que pueda comer, incluso para la merienda. Es una batalla diaria que a menudo me siento incapaz de ganar. Lucía observó al niño con su cabello castaño ligeramente ondulado, ojos expresivos y rasgos delicados que le recordaban a la mujer de las fotos, la difunta Sofía. Pablo vestía una camiseta azul claro y unos pantalones de algodón cómodos, la inocencia de su infancia aún intacta a pesar de los desafíos que enfrentó. ¿Puedo acercarme?, le preguntó a Fernando, su voz suave y respetuosa. Por supuesto, pero tiende a ignorar a la gente nueva, advirtió su padre, su voz espesa con un cansancio que Lucía entendió. Se acercó lentamente, sentada en el suelo, a una distancia respetuosa, sin invadir el espacio personal de Pablo. No habló de inmediato, solo observó lo que estaba haciendo en la tableta, un juego de asociar formas y colores, un universo de lógica y patrones que ella, con su experiencia, sabía cómo desentrañar. «Se te da muy bien esto», comentó Lucía en voz baja después de unos minutos, sin mirarlo directamente, manteniendo la distancia necesaria para no asustarlo. A mi hermano también le encanta este juego. Se pasa horas creando patrones y secuencias, y es increíble lo rápido que descifra los acertijos. Pablo no respondió, pero sus dedos se detuvieron un instante, una señal casi imperceptible que indicaba que la había oído. Lucía continuó comentando el juego con naturalidad, sin exigir respuesta ni contacto visual. Notó que el chico la miraba furtivamente de vez en cuando, con una discreta curiosidad empezando a asomar en sus ojos. Era un juego de paciencia y observación, una danza de acercamiento que solo quienes comprenden la neurodiversidad pueden realizar. «Ya casi es la hora de merendar, Pablo», dijo Lucía con el mismo tono tranquilo, su voz como una suave invitación, sin exigencias. «¿Hay pastel de zanahoria hoy? A mi hermano Mateo le encanta el pastel de zanahoria, sobre todo con chocolate». Esa mención del pastel, algo tan trivial para la mayoría, pero que para niños como Pablo y Mateo podía ser un punto de conexión, tuvo un efecto sorprendente. Pablo levantó la cabeza inesperadamente, con la mirada fija en Lucía. Ella sonrió, una sonrisa genuina que transmitía bienvenida,
pero no forzó un contacto visual prolongado. Sabía que la clave era respetar su ritmo, dejarse guiar por su curiosidad. Cuando mi hermano era pequeño, teníamos un sistema para comer, continuó Lucía, con un tono informal, como si le contara un secreto a una amiga. Podía elegir el orden de la comida, siempre y cuando se la comiera toda. Le hacía sentir que tenía el control de la situación, y para él el control era esencial. Era una forma de darle autonomía, de permitirle participar activamente en el proceso, transformando un momento de ansiedad en un acto de decisión y empoderamiento. Lentamente, Lucía se levantó y se acercó a la mesa donde estaba la merienda. Un trozo de pastel de zanahoria, fruta cortada en trocitos y un vaso de zumo, todo dispuesto de forma atractiva. «Mira, acerté, es pastel de zanahoria», comentó Lucía con suave entusiasmo, como si hubiera hecho un gran descubrimiento. «Pablo, ¿prefieres empezar con el pastel o con la fruta?». Para sorpresa de Fernando, que había estado observando la escena con atención casi obsesiva, Pablo se levantó, dejó su tableta a un lado y se dirigió a la mesa. Se detuvo junto a Lucía y, para asombro de su padre, señaló el pastel, un gesto de elección, una decisión propia. «Buena elección», dijo ella, acercándole una silla. «Empecemos con el pastel». Y así Pablo se sentó y dejó que Lucía le pusiera una servilleta en el regazo. Cuando ella le ofreció un trozo de pastel con un tenedor, lo aceptó, pero luego le quitó el tenedor de las manos, prefiriendo comer solo. Fernando observaba la escena con una mezcla de asombro y emoción. Normalmente, las comidas de Pablo eran batallas agotadoras, llenas de resistencia y que a menudo terminaban con poco o nada de comida. Ver a su hijo interactuar así con alguien que acababa de conocer era casi surrealista. Era como si Lucía tuviera una llave al mundo de Pablo, una capacidad para descifrar sus códigos que ninguno de los profesionales más caros había poseído. «Bien hecho, Pablo», lo elogió Lucía cuando terminó el pastel, con voz tranquila y sin exagerar. «Ahora es el momento de la fruta. ¿Cuál quieres primero?». El niño señaló un trozo de melón y una vez más se lo comió solo. Al terminar su merienda, Pablo sorprendió aún más a su padre al tomar su vaso y beber el jugo sin derramarlo, algo que normalmente se negaba a hacer sin ayuda. «Excelente trabajo, Pablo», dijo Lucía, manteniendo un tono serio. «Te lo comiste todo muy bien». El niño regresó a su tableta, pero antes lanzó una rápida mirada a Lucía, un gesto que para un niño con autismo representaba un nivel significativo de reconocimiento, un tenue hilo de conexión que se solidificaba con cada momento que pasaba. No buscaba reconocimiento, solo quería ayudar y terminó devolviéndole la voz a un niño y la esperanza a un padre. A veces, la vida en Barcelona parece arrebatárnoslo todo. Personas, sueños, rumbos, pero es precisamente en estos vacíos donde descubrimos lo que nadie nos puede arrebatar. La fuerza silenciosa para empezar de nuevo, el valor de ser vistos con verdad y el coraje para continuar, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece haber olvidado quiénes somos. Si esta historia te conmovió, como a Fernando, Pablo y Lucía, suscríbete al canal para no perderte otras historias que nos recuerdan lo que realmente importa: ver a los demás con el corazón.